Que podamos, Señor, bendito Rey eterno, recibirla como palabra, Señor, que viene de lo alto, Señor. Bendito Dios de la gloria, solamente a ti podemos clamar tu favor, que seas tú tocando los corazones, Señor, de aquellos, oh Señor amado, que han de recibir esta palabra, de aquellos aún que no te conocen, Padre, pero que en un determinado momento, Señor, han de poder escuchar la enseñanza, Señor, y todas las enseñanzas, Señor, a través de las cuales, Señor, las vidas son transformadas, Señor. Solo podemos decirte, aquí estamos, Señor amado, venimos a glorificarte, venimos a bendecirte, venimos a adorarte, Dios, y a pedir tu instrucción, tu guianza, Señor. Bendito Dios, porque reconocemos que tú eres el maestro de maestros, Señor, y es a ti a quien pedimos tu favor, tu instrucción, Señor, que seas tú obrando, Dios, usándome, Señor, como un instrumento útil en tu presencia. Te bendecimos y te alabamos y te glorificamos y te damos a ti toda la gloria. Te damos a ti la alabanza y te damos a ti la adoración y te damos a ti la exaltación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Bendiciones a todos los que se encuentran en Casa Misericordia, como también a todos los hermanos que se encuentran conectados. Aún aquellas personas que no conocen del Señor, que sea Dios tocando sus corazones. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Es la verdad de Dios, es la palabra de vida, la que se predica, es la palabra de Dios, la que se imparte desde este lugar. Así que, mis hermanos, nuevamente Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan a mano su Biblia para poder verificar si lo que estamos hablando es palabra de verdad o no es palabra. Vamos a hablar acerca de algo que el Señor, que es detestable delante de la presencia del Señor, y es la abominación. El Señor nos advierte a través de toda la palabra y nosotros debemos tenerlo en cuenta. Muchas veces lo hemos hablado, muchas veces de pronto se ha predicado ya acerca de este tema, pero no está por demás, como dice el apóstol, no está por demás que nuevamente se vuelva y se diga para que lo recordemos, o aquellos que no conocen puedan de pronto darse cuenta de que hay cosas que se están haciendo pero que no están acordes con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios es un Dios santo y Él que quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, como hijos. En nosotros debe estar esa genética, la genética de Dios. Y es la santidad que debe haber en nosotros, es la obediencia que Cristo Jesús mostró también. Y todo es instrucción, es enseñanza. Podríamos decir, no, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento. Pero la palabra es la misma, Dios es el mismo. Dios no es un Dios que cambia a través de las épocas, a través de las generaciones, a través de los tiempos. Dios es el mismo y Él ha dado su palabra. Él es el mismo Dios que dice, no matarás. Nos lo dice cuando dio los mandamientos, pero también nos lo dice hoy y lo va a seguir diciendo. O sea, Dios es el mismo y hay cosas que se hacen y que definitivamente son desagradables delante de Dios, son abominación. Dios determinó qué cosas son abominaciones delante de su presencia, y el carácter de Dios es santo. Todo Dios es santo y todo aquello que se acerca a Dios debe ser santo. Dios no convive con el pecado, Dios no convive con aquello que Él dice, no me agrada, eso no está bien. Por eso nosotros tenemos que conocerlo. Y hay cosas sencillas, cosas que muchas veces de pronto se pueden estar haciendo y no se tiene el conocimiento, solamente a través de la palabra. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Nos hace libres de qué? De todas aquellas cosas que en el mundo normalmente se hacen muchas cosas que se dice, si todo el mundo lo hace, ¿qué de malo tiene? En el mundo se hacen cosas que dicen, no, pero eso no afecta a nadie, yo no le estoy haciendo daño a nadie. Nadie se da cuenta, pero nosotros sabemos que para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo conoce. Dios conoce aún los pensamientos de nosotros. Dios conoce la intención de nuestro pensamiento. Dios conoce nuestro corazón. A Dios no lo podemos engañar. Nosotros nos podemos justificar. Podemos decir, no, pero eso está bien. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿A quién afecta? No afecta a nadie. Pero resulta de que Dios ha hablado, su palabra es verdad. ¿Y qué quiere? Que nosotros obedezcamos como hijos. Y sabemos, como dice la palabra, dice el primer libro de Samuel, dice que el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿no? O sea, nosotros tenemos que obedecer más que cualquier cosa. Nosotros podemos venir de rodillas, rasgarnos las vestiduras y hacer muchísimas cosas acá,
pero resulta de que venimos a presentarnos, pero estamos haciendo lo que nosotros queremos, lo que creemos que es, pero resulta de que no, a Dios no lo podemos engañar, aunque nadie ha visto a Dios, pero no lo podemos engañar, porque Dios es real, y los ojos de Dios lo están viendo todo. Entonces, a través de toda la Biblia el Señor nos habla, a través de toda la Biblia el Señor ha hablado en todos los tiempos acerca de estas cosas que no son agradables delante de Él, que llevan a una separación. Sabemos que el pecado separa entre Dios y el hombre, y el único que vino a ser ese mediador entre Dios y el hombre, que era un pecador, que estaba separado, apartado totalmente de Dios, fue Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús es el único, Cristo Jesús hombre. Entonces, por eso debemos tener en cuenta que aquellas cosas que yo esté haciendo que son abominación delante de Dios, que están haciendo una separación, están separando. Entonces son indicaciones que cuando el Señor habla, que nos da instrucciones, que dice no se debe hacer tal cosa, eso no es por capricho de Dios, eso es para protegernos a nosotros. Es igual que un padre de familia, yo muchas veces lo he dicho, un padre de familia da instrucciones, da normas en su casa, no por fregar a la mujer ni a los hijos, sino para ¿qué? Para proteger, para guardar. Y es igual, Dios nos da la Biblia, la palabra, nos da el manual de vida, ¿para qué? Para protegernos. Y al protegernos, a nosotros tenerla, interiorizarla, produce en nosotros temor reverente, ese temor nos guarda, ese temor, dice la Biblia, nos prolonga los días, ese temor hace que nuestros días sean diferentes definitivamente, estamos libres de muchísimas cosas. Entonces debemos nosotros saber que esa separación separa de Dios, y que la instrucción que hace protege. Las normas que Dios da al hombre son para protegerlo, para guardarlo, y nos advierte de aquellas cosas que nosotros no debemos hacer como los antiguos lo hicieron, como la Biblia misma nos revela todos los errores que cometió el pueblo de Israel. Ahí no estaban para avergonzarnos nada, son para enseñanza nuestra. Esa palabra no se escribió para ellos, se escribió para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Debemos de partir del hecho de que Dios lo conoce todo, y a Él no lo podemos engañar. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, podemos engañar a los hombres, podemos justificarnos delante de los hombres, pero delante de Dios ningún hombre se puede justificar, ninguno se puede justificar. Por eso debemos pensar que, como dice el mismo Señor, que engañoso es el corazón. Este corazón es engañoso. ¿Cuántas veces no nos ha hecho trastadas, como se dice, que uno está seguro de una cosa o de una persona o de algo, y resulta de que no era así? Pero dice la palabra que engañoso es el corazón, y aún perverso. ¿Quién lo conoce? Solo Dios conoce nuestro corazón, solo Dios es el único. Entonces, ¿por qué? Porque Él es el que escudriña la mente, el que escudriña el corazón, el que prueba aún el mismo corazón, para darle a cada uno según su camino, dice la palabra, y según el fruto de sus obras. O sea que el Señor examina, el Señor escudriña para mirar cómo estamos caminando, qué obras estamos haciendo, qué tenemos, y de acuerdo a eso, entonces, ¿qué va a hacer? Somos probados, y el Señor va a tener delante de Él. A Él no le podemos decir, no, es que no pude, no hice, no. Él está viendo si de verdad nosotros estamos haciendo algo para poder dar fruto. Él está viendo mis pensamientos. Yo puedo justificarme delante del uno, del otro, aún de uno mismo. Uno mismo se quiere dar muchas veces justificaciones y decir, no, yo no voy, porque es que, sí, aunque no le diga a nadie, los pensamientos es que yo estoy cansado, y qué de malo tiene que yo no vaya. Son pensamientos, pero resulta de que son engaños que muchas veces nosotros nos damos, y el enemigo sabemos que nos puede mandar dardos también, ¿no? Y nosotros no los creemos. Vamos al Evangelio de Lucas 16, hermanos. Vamos a tomar esa como cita introductoria. Lucas 16. Dice:
16:15. Está hablando de la parábola del mayordomo infiel, ¿no? Pero nos dice aquí el Señor: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Cuántas cosas de pronto nosotros estamos teniendo como sublimes, como importantes, como que son necesarias, pero resulta de que delante de Dios no valen? Si nosotros empezamos a desglosar, miremos allí mismo que es una abominación. Una abominación es algo que repugna, puede producir como náuseas, como que es algo que desagrada tanto que produce un rechazo. Ese repudio viene hacia qué, hacia una persona puede ser, o puede ser hacia un objeto, algo que está ocasionando ese rechazo. Cualquier cosa que me lleve produce iniquidad considerada por Dios, aquello que es malo, que es considerado por Dios que es malo. Rechazo y que condena enérgicamente algo que causa repulsión también. Es aborrecer algo. Es abominar, es condenar y es maldecir a alguien o algo por considerarlo malo o perjudicial. Y sabemos, por ejemplo, que el Señor dijo que Jericó era considerada, ¿cierto?, para destrucción, o sea, no pueden tocarla, es anatema, o sea, es para destrucción, o sea, es algo que no se debe hacer, y aquel que haga lo contrario, pues recibió su propio castigo, ¿cierto? Entonces, es un agudo desagrado, es repulsión sobre todo desde el punto de vista de Dios. Uno podría decir desde el punto de vista religioso, pero es que nosotros sabemos que no es religión, es Dios que ha dado normas, que nos ha dado pautas, y las cuales nosotros debemos seguir. Repulsivo es algo que es detestable, o sea, cosas que se siguen haciendo. Si nosotros consideramos o miramos a qué podemos considerar la abominación, como un aborrecimiento, como algo que es detestable, algo que es execrable, o sea, algo que pierde su carácter privilegiado para el servicio de Dios. Es algo que puede ser profanado también, o sea, puede ser por accidente, voluntariamente, como sea, o sea, es algo que es aborrecible, que no es aceptable delante de la presencia de Dios. Por eso insisto mucho en la terminología, ¿cierto? En la abominación, el nombre, porque a veces decimos, no, es que es abominación, es abominable, pero ¿qué es eso? O sea, es algo que le está produciendo a Dios un rechazo total. Yo puedo decir, yo estoy bien, pero si en mí hay cosas que están desagradando a Dios, automáticamente hay una separación y va a generar una división también, y no voy a estar bien delante de Dios. Como dice la palabra aquí, como lo que el hombre puede considerar como sublime, como que yo estoy bien, yo soy, no, la machera, pero delante de Dios, ¿cómo estoy? Puedo ser abominable porque estoy haciendo cosas que pueden ser, no, pero eso es chiquitico, pero para Dios lo chiquitico como lo grandote es pecado, es algo que Dios detesta, y Dios detesta el pecado, Dios no acepta el pecado, Dios es santo, y ese es el carácter que tiene que estar en sus hijos, la santidad. Si nosotros nos recordamos, abominación es algo que no es para el servicio de Dios, definitivamente, no es para el servicio de Dios, como lo presentaba para los sacrificios, era algo que era abominable, un corderito tuerto, mutilado, golpeado, dañado, era algo que definitivamente no era apto para el sacrificio. Entonces, si nosotros recordamos cuando en el libro de Génesis, José en Egipto, para los egipcios, los hebreos, ellos no podían comer junto con los hebreos, ¿cierto? José y los que estaban con él, dijéramos su grupo de personas que estaban dentro de la élite de José, no podían comer con los hebreos cuando llegaron los hermanos de José, porque era abominable para los egipcios. Mire, si para el hombre algo es abominable,
Imaginémonos cómo será para Dios. Igual cuando José le dice al faraón y le advirtió a su papá y a los hermanos, ellos cuidaban ovejas, eran pastores de ovejas. Y para los egipcios los pastores de ovejas eran abominables también. Y él les dice, si el faraón les pregunta qué son, diga que son ganaderos. O sea, cuidan ganado, pero ganaderos hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque para los egipcios los pastores eran abominables. Entonces, si para nosotros muchas cosas nos fastidian, muchas cosas detestamos, ¿qué más Dios? ¿Y nosotros quiénes somos? No somos nada. Pero solamente es saber que de la mano de Dios nosotros vamos perfeccionándonos. Estamos en un caminar, hermanos. Estamos en un caminar donde cada día tenemos que ir perfeccionándonos hasta llegar a la meta, a la altura de ese varón perfecto, y tenemos que conocer del Señor y conocer lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que Dios quiere que no hagamos. Por eso es la palabra, por eso necesitamos instruirnos. Y la palabra es lámpara, la palabra es la que nos muestra el camino, la que nos muestra qué cosas hay que no debemos hacer. Cosas que si las he hecho, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme y pedirle perdón a Dios y acercarme solamente a Él para poder obedecer. Nosotros miramos ahí que en la palabra nos estaba diciendo, donde estamos en Lucas, que lo que para el hombre es sublime. ¿Qué es lo sublime? Es lo contrario, ¿cierto? Entonces, es lo contrario. Para el hombre los pensamientos son pensamientos sublimes. Pero para Dios es detestable, ¿cierto? Es lo sublime, es lo que considera el hombre como excepcional, como algo excelso, algo eminente, pero el único excelso y el eminente solamente es Dios. O sea, en nosotros no puede haber cosas sublimes, definitivamente. Y la justificación, el hombre tiene tendencia a justificarse todo el tiempo. Se justifica. ¿Y en la justificación qué es? Es una acción, o sea, yo digo, y un efecto de justificar, es que yo llegué tarde porque se me paró el reloj, por cualquier cosa. Uno se está justificando por cualquier cosa, pero Dios lo conoce, si fue que fue por pereza, por qué, o no vine, no, es que estaba haciendo un trabajo y no podía, pero muchas veces era la televisión o cualquier cosa que me estaba distrayendo, que me estaba apartando. Son justificaciones. Es una forma como de probar de que yo soy aprobado cuando realmente yo sé que me estoy justificando. Entonces, definitivamente el hombre se engaña a sí mismo y piensa que está bien cuando puede estar siendo abominable delante de Dios. Y nos toca tener en cuenta eso, mis hermanos. Y por lo tanto, ¿qué se está haciendo? Arriesgando la propia salvación. Se está arriesgando la salvación que ya Dios nos dio por medio de Jesucristo nuestro Señor. Es la salvación la que se está arriesgando cuando nosotros empezamos a hacer cosas que son desagradables, que son abominables delante de Dios. Estamos arriesgando todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, el amor que Él demostró, que siendo Dios vino en forma de hombre, ¿sí? Que se humilló hasta lo sumo, que fue a la muerte y muerte de cruz, que cargó con un pecado que no era de Él, que era de cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Ese mismo Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario, pero que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre ahora. Entonces, ese sacrificio no puede ser en vano. Y muchas veces con las justificaciones es un autoengaño, estamos arriesgándolo todo. La palabra de Dios es clara y nos muestra situaciones, o mejor circunstancias, acciones que llevan a la perdición. Entonces por eso nosotros debemos dejar guiarnos por lo que es la palabra de Dios, no guiarnos por las costumbres de los hombres. Muchas veces uno decimos, no, es que nuestra familia, cada uno de nosotros venimos de diferentes lugares y cada uno trae costumbres y costumbres que no son las mejores. Muchas veces en nuestra familia, o sea, se hacía el árbol, se hacía el pesebre, se hacían novenas, cosas que sabemos que son abominables delante de Dios, cosas que Dios detesta, porque ahí no está Dios, ¿sí? Cosas de pronto, de muchas tradiciones, muchas cosas, no, es que
para diciembre, entonces los cucos amarillos, si vamos a hablar de otro tipo de cosas, cierta cantidad de cosas que se hacían. Pero nosotros cuando llegamos a la verdad, el Señor nos muestra. ¿Y qué es lo que necesitamos? Conocer esa verdad, pero no solamente conocerla, necesitamos meterla en nuestra mente, en nuestro corazón, y que esa verdad sea viva en nosotros, que nosotros podamos vivirla. Es la verdad que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, el hombre se deja guiar por todas las tradiciones y las costumbres. Acordémonos que nosotros al llegar a Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas las ha hecho el Señor nuevas en nosotros. O sea que nosotros ya tenemos que olvidarnos de las tradiciones. Así empecemos a chocar con los nuestros, porque nosotros ya no somos los mismos, ya no hacemos las mismas cosas, ya no participamos de las mismas cosas. Pero solamente de la mano de Dios tenemos que perseverar y mantenernos firmes, sabiendo que estamos caminando en la verdad, que ya Cristo Jesús nos libertó de esa esclavitud del pecado, que la venda fue quitada y que ya nosotros tenemos que empezar a caminar como hombres y mujeres nuevos, caminando conforme a la única verdad. Cristo Jesús es la verdad, Él es la vida, no hay otra verdad. Y nosotros tenemos que tener la mirada en Él. Si miramos, nosotros revisemos un momentico en la carta, en el libro de los Hechos 10, también podemos mirar Hechos 10, dice el Señor, aquí Hechos 10 del 28 más o menos, ahí se está hablando. Pedro y Cornelio, todos conocemos lo que significaba para los judíos que ellos no se podían unir con gentiles. A los gentiles se les llamaba perros, ¿no? Y el hecho de ya Pedro, o sea, llevar esa verdad y esa revelación, primero que le fue revelada a Pedro y luego Pedro la lleva a Cornelio, entonces el Señor le quitó esa venda y ya les muestra, y no solamente para Pedro, sino para todos también en el concilio, ¿no? Entonces nos dice aquí, Pedro ya está con Cornelio, y Pedro está con Cornelio y dice Pedro, y hablando con él entró y halló a muchos de los que se habían reunido con Cornelio. O sea, Cornelio era un romano, un militar, y un hombre bueno, bondadoso, hombre de oración, hombre de limosnas, y el Señor envió el ángel, ¿cierto? Y le dijo que mandara a llamar a Pedro, y entonces Pedro viene, pero Pedro prácticamente no sabe, y cuando él llega, mira toda esa cantidad de gente que estaba reunida ahí para escucharlo, a ver qué era lo que él iba a decir. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí se me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. O sea, para el pueblo judío ellos sabían que era algo abominable y ellos no se juntaban con otros que no fueran judíos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, nosotros tenemos que separarnos, tenemos que apartarnos de todas aquellas cosas que nos hacen que abominables delante de Dios, ¿sí? Y entre esas cosas hay costumbres, hermanos, hay costumbres, y el Señor advierte al pueblo, el Señor da reglamentos, da normas. Nosotros podemos mirar en Levítico 18 todos los actos de inmoralidad que el Señor advirtió al pueblo, ¿sí? Levítico 28, donde se nos da normas, instrucciones. Entonces, Levítico 18. Dentro de esas instrucciones que el Señor da, dice el Señor, 18:23. O sea, esto pues para revisarlo en la casa y de pronto los que están también por conectados, si no conocen de pronto la palabra, es muy interesante poder leer toda la palabra,
Y el libro de los Levíticos nos muestra instrucciones que el Señor da precisas a causa de la inmoralidad y todas las cosas que no se deben hacer, cosas que están prohibidas delante de Dios, ¿sí? Entonces nosotros podemos mirar allí desde el 18-22. Hay muchas otras más que se nombran allí, pero miremosla. No te echarás con varón como te echas como con mujer, porque es abominación, ¿no? O sea que de una vez aquí el Señor que nos está mostrando el homosexualismo, ¿no? Que es algo que es abominable delante de Dios. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, como es perversión. Nosotros vemos también que el Señor advierte esto, pero no es solamente en el tiempo que el Señor dio los mandamientos, eso se aplica actualmente también. Y nosotros sabemos que hay regiones donde se dice, y la gente tiene por costumbre como si fuera lo normal, estas prácticas también. Pero esto es algo que Dios no aprueba. Entonces, por eso debemos tener esto presente también. O sea, son muchas las cosas aquí que se advierten que no se deben hacer, como tener relaciones con familiares, con la mamá, con la madrastra, con la tía, con la hermana, o sea, cosas que el Señor nos advierte a través de esa palabra y debemos tenerlo en cuenta. Dice que no se debe descubrir la desnudez del padre, de la madre, de la hermana, o sea, o de la misma hija. Y nosotros que estamos viendo en este tiempo, la cantidad de violaciones y de abusos, de incesto, aún hasta matrimonios que se están viendo entre madres e hijos en diferentes lugares, que estamos viendo abuelitos abusando de la nieta o padres y resulta de que tienen hijos con la misma, o sea, son cosas que no eran para ese tiempo únicamente, son cosas que estamos viendo ahora y que son tan común, tan frecuente que la gente puede decir, pero sin, ¿qué de malo tienen? Pero delante de Dios esto no es agradable. O sea, son cosas, son leyes que Dios ha dado y que son leyes de santificación también. Incluso Él da instrucciones acerca de la tierra misma, de preservar la tierra. Él da instrucciones acerca de los sacerdotes, o sea que tenían que casarse con mujeres vírgenes también, ¿sí? O sea, son cosas que nosotros debemos de tener presente. También aquí en Levítico nos habla, en Levítico 18, 25 y 26, pero antes de eso, miremoslo el 15, nos habla de no hacer injusticia también, ni favoreciendo al pobre ni complacencia al grande, con justicia se juzgará también al prójimo. También nos habla de no andar chismeando entre el pueblo, no atentar contra la vida del pueblo, ¿sí? Y si nosotros miramos el 25, nos dice, nos habla de no comer cosas también, alguna con sangre, ¿no? Porque esto es mandamiento del Señor, ni seréis agoreros ni adivinos, y de eso vamos a hablar ahora. Entonces son bastantes normas que de verdad que vale la pena que revisemos, que miremos, que tengamos esto presente, porque el Señor sigue hablando y nos sigue hablando a través de la palabra, cosas que debemos tener en cuenta, ¿sí? En Levítico entonces nos sigue hablando de todos los estatutos y las ordenanzas que Dios dio para su pueblo. Ordenanzas que no deben ser, dice, ejercidas ni por el pueblo ni por los extranjeros que vivían con ellos. Y por lo tanto también el Señor decía que ellos no tenían que hacer como acostumbraban los pueblos a los cuales el Señor los iba a llevar. Entonces, son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta. Entonces, están dentro de las costumbres abominables, están los actos de inmoralidad, que solamente pues mencionó estos, pero hay muchísimas otras cosas que se siguen haciendo y que son abominables, detestables, aborrecibles delante de Dios. Otras son las costumbres paganas, costumbres que tienen los pueblos, y esas costumbres dentro de esas que tenemos, la idolatría. La idolatría es algo que Dios detesta, todos los ritos y todos los sacrificados de los ídolos, eso es idolatría, ¿sí? No solamente llamamos idolatría a lo que son imágenes y todo esto que Dios detestaba, sino dejar a Dios por otras cosas. Ahí mismo en Levítico 18, 21, el Señor nos habla
Entonces nos dice, y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contaminarás así el nombre de Dios. Entonces, no solamente es eso, en ese tiempo los ofrecían en sacrificio a los hijos y los llevaban a los sacrificios a los dioses, a las imágenes, a las estatuas paganas. Pero cuántas veces nosotros podemos ver que a los niños pequeños aún se los ofrecen a San Pedro, San Roque, San yo no sé quién, aún los visten con hábitos, con cosas. Yo personalmente, desafortunadamente, o sea, en tiempo de la ignorancia que uno era pequeño, o sea, lo vestían con hábitos, con túnicas y lo ofrecían a una patrona, a una imagen o algo que no es Dios. Pero Dios perdonó los tiempos de nuestra ignorancia y nos hace libres de todo ese tipo de cosas en las cuales anduvimos. Pero necesitamos reconocerlo y mirar para qué, para no seguirlo haciendo, para no hacerlo nosotros o al menos orientar, abrir los ojos a aquellos que lo están haciendo, porque eso es algo que es abominable delante de Dios, ofrecer los hijos, ¿sí? Entonces llevarlos para que les hagan el agüero, que para que les hagan cantidad de cosas, y resulta de que, ¿dónde está Dios allí? ¿Estamos creyendo en Dios o estamos creyendo en las cosas de los hombres? Y saber que el hombre no es Dios y que los agüeros y toda esa cantidad de cosas no es agradable delante de Dios. En Levítico 25 también nos habla el Señor. Estamos hablando en la parte de la idolatría. Dice, miremoslo del 21, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón, o sea, se hace el de la vista desentendida, de aquel que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre el pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Sabemos que prostituyéndose es yéndose tras ese ídolo, es irse tras y dejar a Dios. Por eso necesitamos nosotros tener esto de verdad bien claro. En Levítico 19:4, allí también nos habla el Señor. Esto es importante, de pronto podríamos decir, yo ya lo sé. Sí, hermanos, pero no sabemos si alguien que no conoce la palabra puede recibir este mensaje y puede ser libre de esos conceptos, y nosotros mismos también para recordar, ¿sí? En el 19 dice el Señor, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque yo soy santo vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y a mis días de reposo y guardaréis, yo Jehová. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Dice, entonces nosotros debemos tener en claro que no hay imagen, no hay ídolo, no hay nada que sea Dios. Y sabemos que detrás de toda imagen, de todo ídolo hay un demonio. Un demonio, la gente dice, no, pero es que San Pedro, San no sé quién me hizo tal milagro. Pero sabemos que el enemigo es padre de mentiras, es engañador, y que detrás de todo ídolo hay un demonio y que fácilmente los sentidos son extraviados y son engañados. Que San no sé quién, el único, dice la palabra y ya lo vimos, el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, es el único. Esa es la que tenemos que clamar, esa es la que tenemos que buscar. Hacer ídolos o adorarlos era y es una abominación a Dios. Él desea que su pueblo lo adore solamente a Él. Dios es Dios celoso, Dios es celoso. Pero los ídolos no son nada, solamente son barro, son muchas veces de barro, de madera, son de piedra, son de oro, piedras, lo que sea, pero no tienen ningún valor, ¿sí? Que debe ser la adoración solamente para Dios. Hay muchas cosas que pueden ser consideradas como ídolos, o sea, muchas veces la esposa, el hijo, el carro, el trabajo, el negocio, la plata, o sea, cuántas cosas. Sabemos que la avaricia también es idolatría. O sea, muchas cosas pueden ser también idolatría y nosotros debemos cuidarnos de todo eso. ¿Qué está ocupando el primer lugar?
¿A qué le estoy dando el primer lugar? ¿Se lo estoy dando al Señor o qué es? Entonces debemos tener eso en cuenta. Otra de las cosas que son de las que estábamos viendo como es la participación en todo lo que son las hechicerías. Y en Levítico 26, nosotros lo miramos ahora, dice que Levítico 26, el Señor es claro y Él advierte acerca de todas estas cosas, y son cosas que muchas veces se olvidan, cosas en las cuales muchas veces aún el creyente está acudiendo a hacer cosas, la ayuda, y a veces lo que se dice, no, ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Mentira, eso es una mentira, la Biblia no lo dice. Nosotros tenemos que buscar al Dios vivo. Cuando yo me voy al agua, no sé qué, me voy que a la cinta, me voy que a que me hagan cosas, estoy apartándome, me estoy alejando y estoy marcando un camino muy diferente que no me lleva a Dios, sino que me lleva al otro lado. Por eso debemos tener esto presente también. Levítico 26 dice, y la persona que atendiere a encantadores, ojo, o adivinos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré entre su pueblo. El Señor nos manda, santificaos pues y ser santos, porque nuevamente lo dice, yo Jehová soy vuestro Dios. Él manda que guardemos sus estatutos, que guardemos sus mandamientos. Entonces por eso tenemos que tener esto presente. Dice, el Señor la cortará de su pueblo. Dios abomina la hechicería, la magia, la adivinación. Este tiempo es un tiempo donde muchas veces la gente, aún por internet, salen el futuro, el pronóstico, lo que va a pasar con el presidente que llegó, lo que va a pasar el próximo año, lo que se viene, todas las cosas, o sea, y muchas veces se dice eso supuestamente como profecía, pero son espíritus de adivinación. O la gente que va, que le lean las cartas, el tabaco, el altar, toda esa cantidad de cosas que sabemos que el Señor es claro en decir que no lo debemos hacer, no se debe hacer. Dios abomina todo esto. Si nosotros seguimos avanzando en el libro de Deuteronomio 20, nosotros podemos mirar también, el Señor nos habla, Dios nos habla, toda la palabra nos habla para que nosotros podamos entenderlo, se nos abran los sentidos y podamos conocer la verdad. ¿Sí? Dice Deuteronomio 26, nos dice leyes, espérate, no, discúlpenme hermanos, ahí no es Deuteronomio 18:9, perdónenme. Les di la cita, fue de Levítico. Nos dice, el Señor habla aquí, dice amonestaciones, o sea, es hablar contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer aquellas según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que aunque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, por lo tanto nosotros no tenemos que tomar las costumbres del mundo, no tenemos que hacer lo que el mundo está haciendo. En este tiempo la gente que está haciendo, se está preparando, que con riegos, que con incienso, con cantidad de cosas que no son agradables delante de Dios, baños, riegos, cantidad de porquerías, ¿sí? Aún que la ropa, que las uvas, que el 31, que la despedida del año, que la maleta, cosas que la gente se ríe y dice, no, por bobear, por jugar, ¿eso qué? ¿Pero qué, hermanos? Dios lo está viendo todo y eso no agrada a Dios. Estamos en tiempos finales, son tiempos difíciles, tiempos donde el enemigo anda tratando de engañar, de embaucar, de llevar cautivo a la gente y de que la gente esté contenta y tomándola como con frescura, como tú tranquis.
No, 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 hermanos, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque fácilmente los sentidos pueden ser extraviados. La persona más amiga, el familiar, es el que te va a decir, no, báñese con esto es muy bueno. No, mire, ¿qué tal cosa? Nada, hermanos, nada. Nuestra confianza solamente en el Dios de la gloria, en el Cristo que murió y resucitó, el que está vivo, el Señor glorioso, Cristo Jesús, Dios de Dios y Señor de señores, el Santo. En Él es el único que tenemos que tener nuestra confianza. No es en el agorero, no es en la cinta, no es en esa cosa que le colocan a los bebés que para que no les hagan ojo, no es en cantidad de cosas que el mundo está viendo. Nosotros sabemos que estamos en tiempos finales y tenemos que estar preparados. Y Dios nos manda ¿qué? A ser perfectos delante de Él, como dice en el 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque es que para estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te está permitido esto por Dios. Hermanos, o sea, la gente del mundo va a todas esas cosas. Pero nosotros no tenemos que ir a nada de eso, no tenemos que contaminar, no tenemos que hacer nada de todas aquellas cosas. Por eso debemos estar atentos. Todas estas prácticas continúan hoy en día, ¿sí? Entonces, que el horóscopo, no, eso no es de Dios, eso no está bien. Aquel que predice, los agoreros adivinan, los sortilegos, adivinación por suertes, hechiceros, atraen, cautivan la voluntad, el cariño, el amor de las personas. Los encantadores son los que ejercen la magia, ¿sí? Los magos ejercen magia, consultan a los muertos, ¿sí? Y nosotros vemos todo esto promovido por la televisión como si fuese bueno. Y por la televisión hay programas donde están los que leen las cartas, donde están adivinando el futuro, o sea, cantidad de cosas que nosotros sabemos que nosotros no debemos permitir que nuestros sentidos se vayan en todas esas cosas. Otra cosa que debemos tener en cuenta que puede llegar a ser abominación delante de Dios son las ofrendas a Dios. ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué servicio le estamos dando a Dios? ¿Cómo es la presentación del servicio? ¿Con qué fin lo estamos haciendo? ¿Agradando a Dios? ¿Estamos agradando a los hombres? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya no traemos un corderito delante del altar. Somos nosotros los que tenemos que presentarnos aquí como sacrificios vivos. O sea, somos nosotros los que tenemos que presentarnos. Y Dios es claro, Dios demanda santidad como debe ser el que presenta el sacrificio, como el sacrificio mismo. Cristo Jesús es santo y nosotros venimos a hacer sacrificios ahora, a presentarnos como ofrendas vivas, ofrendas de olor que debe ser agradable a Dios. Es lo que debe estar en cada uno de nosotros. Traer una ofrenda a Dios que sea mal adquirida, hermanos, ojo, es una abominación delante de Él. Ellos no podían traer una ofrenda que no hubiera sido bien cuidadita, con un trabajo, con el amor, con el esmero, con el cuidado. Nosotros ahora, lo que le traemos, ¿qué le ofrecemos al Señor? Debe ser algo bien obtenido, un trabajo honesto, un trabajo que no sea desleal delante de Dios, un trabajo justo, ¿sí? Porque si es algo que es abominable delante de Dios, definitivamente el Señor no lo va a recibir y vamos a hacer que desagradable delante de su presencia. Allí mismo, hermanos, en Deuteronomio 23, el Señor nos advierte, 23:18, acerca de lo que le vamos a ofrecer al Señor. Miremoslo desde el 15. Perdón. El Señor advierte, dice, bueno, no entregarás a su Señor el siervo que huyere a ti de su amo, morará contigo en medio de ti, en el lugar que le escogiere, en alguna de tus ciudades, a donde bien o tuviere, no le oprimirás. Ojo, no haya ramera entre las hijas de Israel, o sea, era algo que no debían de haber rameras, prostitutas delante del pueblo de Dios, no debía haber en el pueblo de Dios. Ni que haya sodomitas, o sea, homosexuales, de entre los hijos de Israel. Por lo tanto, Dios advierte, no traerás la paga de una ramera, ni el precio, dice, de un perro a la casa de Jehová tu Dios. No, ojo acá. O sea, ¿qué es lo que le traemos al Señor? ¿El fruto de qué? El Señor es claro, debe ser algo que sea justo, ¿cierto? Un trabajo,
no, no de lo que yo estoy sacándole a otra persona, no el trabajo dice una ramera, no de pronto dineros mal habidos, no dineros, por ejemplo, lavado de plata, de dólares, de lo que sea, no de narcotráfico, de cantidad de cosas que nosotros vemos que se están moviendo, que es el diario vivir. De esos dineros son abominables delante de Dios. Es el dinero del fruto del trabajo lo que yo tengo que traer. Es lo bueno. Dios no se complace con eso. Y nosotros de pronto hasta miramos por ahí que hablan de cosas que se utilizan eso, ¿cierto? Para enriquecimiento, pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Entonces, no debe haber dineros mal habidos para traerlos al Señor. Lo que yo le traiga, así sean las papas, que sean las mejores papas. Lo que yo traiga, si es cebolla, que no sea la cebolla podrida que se me quedó la semana pasada, o las cosas que no, es lo mejor para el Señor. Es saber que no es para el hermano que lo tiene, es para Dios, o sea, se trae y se entrega, es a quien, aquí, pero el que lo recibe, lo que decía Pablo, es un sacrificio agradable, es una ofrenda grata a Dios lo que se trae. Y debemos de traer que de lo mejor, no lo peor, lo mejor, es lo que vamos a presentar delante de Dios. Por eso el sacrificio debía ser perfecto. Y el ejemplo lo tenemos, Cristo Jesús, el sacrificio más perfecto, el cordero más perfecto, Cristo Jesús. En Él no había falla, no había nada que lo dañara, que lo deteriorara. Otra de las cosas que debemos tener como tercer punto es la injusticia. Dios no acepta injusticia. Cuando cometemos injusticia, eso es abominación delante de Dios. Dios no es injusto. ¿Y la justicia qué es? Pagar a cada cual según la obra que hace. Dios no es injusto. Si nosotros miramos, es no hacer injusticia en juicios. En el juicio, y desafortunadamente que vemos en estos días, yo miraba en las noticias y ha pasado con mucha frecuencia, personas que han pagado tiempos en una cárcel, tiempos, y resulta que ahorita le dicen no, está libre, no se comprobó, no fue así. ¿Cuánta gente no le han pagado por testigos falsos? Y que están llevando a cantidades de gente inocente por cuestiones, llámese políticas o lo que sea, a la cárcel y pagando años, les dañaron su vida, su carrera, su familia, hay persecución, cantidad de cosas. ¿Y qué es? La justicia de los hombres, desafortunadamente. Y el Señor nos dice, ¿no?, que la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia, pero la justicia de Dios es la verdadera. Dios es el juez justo. Y si nosotros miramos, Dios es el único que justifica, ¿sí? Dios es el único que puede juzgar, y Dios no nos llamó a nosotros para ser jueces. El único que puede ser juez es Cristo cuando venga a juzgar, porque si no nos estamos haciendo semejantes a Él cuando estamos juzgando y estamos señalando, ¿no? Y estamos dando por hecho algo. ¿Y cuántas veces es lo que me pareció? Entonces, es la justicia de Dios es la que debe prevalecer, mas no la injusticia de los hombres. La injusticia de los hombres es abominación delante de Dios. Dice que no debemos hacer injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso. Démoslo, Levítico 19, devolvámonos un poquitico. Ay, Dios. Levítico 19, 35, nos dice el Señor, 35 y 36. Ay, sí, bueno, Deuteronomio. Dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en pesos y en medida. Y el Señor aquí nos advierte: balanza justa, pesas justas, medidas justas tendré yo, Jehová vuestro Dios, que os saquéis de la tierra de Egipto. ¿Cuántas veces va uno a comprar algo? Y muchas veces uno compra supuestamente una libra o un litro de algo y resulta que no viene la libra completa, ¿cierto? O el litro no viene, dice 900 mililitros, ¿sí? ¿Cuántas veces cosas que uno va a comprar el metro y resulta que si va a comprar varios, entonces le merman cada vez y no es una medida justa? Ahí entonces son los famosos vivos bobos. ¿Por qué? Porque ellos se están ganando aparentemente, pero no saben que está trayendo maldición sobre ellos mismos, ¿sí?
Y Dios lo está viendo todo, así nadie, hermano, se dé cuenta que estoy empacando los productos, pues debo escoger los productos mejor, no que en la mitad le meto, muchas veces yo he comprado fresas y en la mitad de las fresas me vienen las podridas y encima se ven las bonitas, así, pues problema de ellos también definitivamente. Dios abomina todo eso, esas trampas, esos fraudes, esos engaños. Igual Dios abomina el cobrar más de lo que se debe cobrar por intereses. O sea, los intereses justos tienen que ser los que son establecidos por el gobierno, pero más allá eso tiene un nombre también y eso es algo que Dios abomina. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, en cuanto a las medidas, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, nos dice el Señor en Deuteronomio. ¿Qué quiere decir eso? Que para unos, o sea, utilizo la grande aparentemente, pero resulta de que yo puedo engañar colocando también la otra, ¿cierto? O sea, para engañar, o sea, para hacer fraude. Eso no lo debemos hacer. Igual el que corre los linderos de una casa, de un terreno. Eso es algo que Dios que nos dice que no se debe hacer, correr los linderos, o sea, son los que son y no más. ¿Cuánta gente no la matan hasta por correrle los metros de la tierra o de la casa? Si no se da cuenta, cuando se dio cuenta ya el patio le quedaba más chiquitico. Pero Dios lo ve todo. Dios quiere que tengamos pesa exacta y justa, pesa cabal. Dice, para que los días sean prolongados. Entonces, mire que hay cosas que yo hago que no solamente son abominación delante de Dios, sino que están acortando mi vida, la están prolongando. Allí en el Deuteronomio 25 me dice, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa. Tendrás para que tus días sean prolongados. O sea, uno mismo es el que está determinando los tiempos también, acortando la vida misma. Entonces, sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace eso y cualquiera que hace injusticia. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada a Dios. Hay mucha gente que a lo malo le están llamando bueno, nosotros lo habíamos hablado. Y dice que hay de aquel, lo dice el profeta Isaías, que hay de aquel que dice bueno y a lo malo le dice bueno, que hacen que de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, ¿no? O sea, es el engaño que se da. Y ponen amargo a lo dulce y dulce a lo amargo. Es mentira, es el engaño. Pero también otra de las cosas que Dios abomina es la mentira. Entonces estamos viendo que Dios, o sea, todo lo que es inmoralidad, las leyes que Dios nos da también contra la idolatría y todo esto, estamos mirando también aquí otro punto que es la mentira. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. O sea, y desafortunadamente a veces la gente sigue insistiendo, no, es una mentirita. Diga que no estoy, ¿sí? O dígale que venga mañana. O no, tenía la plata aquí, pero se me presentó una necesidad para pagarle a mi hermano. Y resulta de que no tenía plata. Eso lo ve uno con muchísima frecuencia. Entonces, pero que no sea algo que en nosotros esté, hermanos. O sea, mentira es mentira delante de Dios y pecado es pecado delante de Dios. Nosotros no podemos venir con cuentos ni con aguas tibias ni llamarle las cosas que no son. Eso es pecado. La mentira es pecado. Y imagínense, abominación delante de Dios. Dice, Dios se deleita en la veracidad, en la sinceridad, mientras abomina la mentira. La mentira es no solamente la abominación para Dios, sino también es un elemento que es destructor de la sociedad. Muchas veces una cosita así y cada vez eso se va agrandando. La persona para mantener una mentira tiene que decir otra y otra y otra y al final todo lo que habla no le cree. No le cree porque está hablando que mentira. Y ya uno sabe quién es el mentiroso, quién es el que se las inventa y para todas las tiene listas. Entonces no, mentira es mentira y eso Dios no lo aprueba. Es una abominación. Por eso siempre debemos decir que la verdad, hablar con verdad, así nos cueste. Decir la verdad, así nos duela. Tenemos que decirlo. Y si nosotros nos vamos a la carta a los Efesios, el apóstol Pablo también nos habla, o sea, que debemos decir siempre verdad. O sea, no tenemos por qué engañar, por qué estar con mentiras. Efesios 4, eso es una palabra que nosotros tenemos y que muchas veces la tocamos aquí, 4:25.
Aquí se está hablando de la nueva vida en Cristo, o sea, las cosas que deben estar en nosotros, lo nuevo que debe haber, ¿sí? Entonces, dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de verdad, por lo cual, desechando, tengo que dejar de lado la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, o sea, cuando yo estoy diciendo una mentira, le estoy diciendo la mentira aquí en el mismo cuerpo. Somos miembros los unos de los otros del mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Por eso tenemos que hablar siempre verdad. Recordemos que la mentira es de quién? Del diablo, y el diablo es padre de mentira, es el engañador, el tramador. Bueno, nosotros lo sabemos. Y el Señor Jesús les dice a los judíos, a los religiosos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Él les dice en la cara, y los deseos de vuestro padre quieren hacer, porque él es homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y nosotros tiene que haber verdad, o sea, las tinieblas hablan mentiras, la luz tiene que tener la verdad, Cristo es la verdad, y es la verdad de Cristo la que tiene que estar en cada uno de nosotros, es la verdad. Cuando habla mentira, lo suyo habla el enemigo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y sabemos que la palabra también nos advierte que los mentirosos, ¿a dónde van? Al lago de fuego. Y eso está en Apocalipsis 21:8. Dios no puede mentir. Apocalipsis 21:8 nos dice que los mentirosos irán al lago de fuego. Nosotros seguimos acá, también nos habla las palabras en Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna la cual tenemos, la cual Dios que no miente, o sea, toda la palabra que Dios nos ha dado es verdad, Dios no miente, y ese principio tiene que estar en nosotros también, la verdad. Como hijos tenemos que tener ese carácter, como hijos de Él nosotros debemos que practicar la verdad. Y lo otro que debemos tener en cuenta es recordar que el camino del impío es abominación para Jehová. Nosotros sabemos que el impío es aquel que no es piadoso, el que tiene piedad es el que tiene la búsqueda de Dios, pero el impío es aquel que se ha apartado, ¿sí? Y los perversos de corazón son abominación a Dios. Siempre hay diferencia entre el recto y el perverso, y los rectos son para Dios un deleite, mientras que los perversos son abominación. O sea, cuando yo estoy andando en verdad, estoy caminando en el camino verdadero, el único camino, estoy siendo agradable delante de Dios, pero cuando empiezo a caminar siguiendo el camino de los impíos, dejando la búsqueda de Dios, empiezo a torcerme, hermanos, y ahí empiezo a peligrar. También nos dice el Proverbios, nos habla del sacrificio de los impíos, nosotros lo sabemos, es abominación a Jehová, Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más cuando ofrecen las cosas con maldad. O sea que la oración del impío, el Señor no la recibe. Cuando ese corazón está torcido, está dañado. Abominación es a Jehová el camino del impío. O sea, mira que no es solamente el sacrificio, su corazón, el camino, el corazón, los pensamientos, todo lo que el hombre está haciendo cuando está andando en impiedad es abominación a Jehová. El camino de impiedad ya no debe andar. Recordemos que el único camino verdadero es el trazado por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y definitivamente hay 6 cosas que Dios aborrece, hermanos. Y nosotros podemos mirarlo en Proverbios 6:16. Esto debemos tenerlo siempre presente. Hay 6 cosas que Dios aborrece, y aún una que Él abomina. Proverbios 6:16. Entonces nos dice 6:16. Aquí el Señor nos advierte acerca de esto, que lo debemos tener presente siempre. Proverbios 6:16. Dice: 6 cosas aborrece a Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, el orgullo, altivez, la lengua mentirosa. Miren, estamos hablando de la mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos de maldad, de pecado.
los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso, que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos, lo abomina el Señor. Entonces nosotros debemos tener esto presente. Son cosas que fácilmente se puede llegar a ellas cuando no estamos caminando en el orden de Dios. Así que mis hermanos, la invitación es: acerquémonos a Dios, busquémonos y saber que hay cosas que pueden estar en nosotros, pero que tenemos que desecharlas. Debemos guardar nuestros oídos, debemos buscar lo que nuestra oración y nuestra adoración sean únicamente para nuestro Dios. Así que vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta palabra y a pedirle que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, que podamos acercarnos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, poder venir delante de su presencia como ofrendas agradables delante de Dios, que podamos ofrecer sacrificios con corazón limpio, corazón puro, corazón sincero delante de Dios. Saber que debemos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, que nos perdone las veces que hemos fallado, las veces que hemos hecho todo lo malo, aún de todas aquellas cosas que hemos mencionado en este tiempo, que sea Dios perdonándonos, limpiándonos, guiándonos cada día para que nosotros podamos obrar en verdad, en justicia, hablar verdad todo el tiempo conforme a su palabra, que podamos ser guiados, de que ya baste el tiempo pasado que nosotros, en el cual anduvimos para haber hecho todo lo que agradaba a los gentiles, andando en todas estas cosas, sabiendo que ahorita tenemos que empezar a caminar esa nueva vida, la vida que Dios nos ha dado, esta nueva vida, la vida de verdad, la vida de santidad, la vida de amor, de comunión, de búsqueda de Dios, esta vida piadosa, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a guardarnos, Dios, a dejar de lado todas aquellas cosas que no son agradables a ti, oh Dios, que son abominables delante de tu santa presencia. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Te damos gracias por este tiempo, bendecimos tu nombre santo, tu palabra, bendecimos este lugar, nuestras vidas, la vida de todos aquellos que están conectados también, Señor. Te damos gracias por tu favor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, aquí en la iglesia, como a todos aquellos que están conectados y aquellos que se van a conectar. Mañana a las 7 de la mañana nuevamente tenemos tiempo de clamor y de oración en este lugar. Dios los bendiga.